Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Solicito al secretario general de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Por favor. Estado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdos del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. A continuación, le instruyo para que informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 7 juicios de inconformidad y 16 procedimientos especiales sancionadores cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración precisamente el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Le instruyo a continuación de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 267 de 2021, incoado con motivo de la queja interpuesta por el partido político Morena, a través de su representación ante el Consejo Municipal Electoral 58 con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por conductas que en su estima constituyen infracciones a la normativa electoral derivado de la difusión de propaganda electoral que carece del símbolo internacional de reciclaje. En este contexto, de la valoración de las pruebas del sumario, se puede advertir que por el contenido de la propaganda se está en presencia de imágenes y frases que difunden la referida candidatura, misma que por los elementos que resultaron identificados por quienes en el desahogo de las diligencias intervinieron, en modo alguno fue advertido que la propaganda cuestionada contiene el símbolo de mérito, mismo que por disposición de la norma resulta exigible, tratándose de aquella que resulta reciclable. En consecuencia, se propone declarar existente la violación objeto de la denuncia y con ello la imposición de una amonestación pública a los denunciados, con el propósito de evitar la realización de conductas como las que se han tenido por acreditadas. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 272 de 2021, integrado con motivo de la queja incoada por el Partido Acción Nacional para denunciar a José Enrique Garay Padilla, otrora candidato a presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, así como del partido político Morena por culpa invigilando, respecto de conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral derivado de la utilización de símbolos religiosos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Al respecto, la consulta propone declarar la inexistencia de los actos atribuidos al presunto infractor, esencialmente en razón de que, a partir de los elementos que se desprenden de las probanzas del sumario, si bien se tienen por acreditadas alusiones que resaltan la importancia de los cimientos de una iglesia, que desde la vertiente del Estado laico y respeto de cultos, se plantea un compromiso para llevar a cabo gestiones con el propósito de concluirla. Esto a partir de un trabajo conjunto. Lo cierto es que únicamente convergen sobre la presencia de José Enrique Garay Padilla en el municipio de Huixquilucan, mismas que hace prevalecer su derecho a la libertad de culto, sin que ello implique un llamamiento expreso al voto para favorecer dicha candidatura. Por las razones expuestas es que no sea posible alcanzar su pretensión. A continuación doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 287 de 2021, iniciado con motivo de la queja incoada por Fernando Iván Jasso Aguirre, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante la Junta Municipal Electoral 13 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Atizapán de Zaragoza, para denunciar al presidente municipal por Ministerio de Ley,
así como al Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la pinta de 2 bardas y la colocación de 2 vinilonas. Sobre las conductas denunciadas, se propone tenerlas por inexistentes, pues de las documentales que obran en el sumario, si bien su difusión se tuvo por acreditada el 13 de mayo de la presente anualidad, lo cierto es que las frases advertidas únicamente circulan por delinear acciones relativas a una campaña publicitaria dirigida a la población de la citada demarcación, sobre la referencia de apoyos económicos a través de programas sociales, acciones en materia de seguridad, así como esparcimiento, esto es, se trata de propaganda gubernamental que en una posición neutral, en modo alguno, oferta condiciones o persuada sobre algún servicio en específico o incluso la implementación de alguna política pública para favorecer a algunos de los actores políticos inmersos en el vigente proceso electoral. En consecuencia, se propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse a manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito, señor secretario general de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Si está mal. Con su autorización, magistrado Jorge Muciñez Calora. A favor de los proyectos en su término, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Son mi consulta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en los términos que fueron presentados. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 267 de 2021 se resuelve, primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia atribuida a Angélica Moya Marín, otrora candidata a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, postulada por la coalición Va por el Estado de México, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, quienes también resultan responsables por culpa invigilando, en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Segundo, se impone una amonestación pública a Angélica Moya Marín, otrora candidata a presidenta municipal en Naucalpan de Juárez, Estado de México, atento a lo razonado en el presente fallo. Tercero, se impone una amonestación pública a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Cuarto, se vincula al secretario general de Acuerdos de este Tribunal Electoral del Estado de México para que publicite la presente ejecutoria en la página de internet de este tribunal. Quinto, se vincula al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México para que publicite la presente ejecutoria en los estados del mismo. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 272 de 2021 se resuelve único. Se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 287 de 2021 se resuelve único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 167 de 2021, instaurado con motivo de la queja interpuesta por Lorena Salas Lemus, en su calidad de primera síndica municipal del Ayuntamiento de Catepec de Morelos, Estado de México, en contra de Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal con licencia, José Antonio García Pérez, presidente municipal por Ministerio de Ley, César de Jesús García Pacheco, secretario,
Laura Beatriz Jiménez Sigala, tercera regidora, Angélica Gabriela López Hernández, quinta regidora, Claudia Carmen Fragoso López, novena regidora, Araceli Torres Flores, 11ª regidora, Mireya de Los Ángeles Méndez Bello, 17ª regidora, todas y todos del referido ayuntamiento, por la supuesta realización de actos que, a decir de la quejosa, constituyen violencia política en razón de género en su contra. Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente, así como de los hechos motivo de la queja, a consideración de la ponencia, las conductas denunciadas no actualizan la infracción relativa a violencia política en razón de género. Ello, dado que, si bien los referidos hechos se encuentran acreditados, los mismos de forma alguna pueden considerarse que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la quejosa o el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo por su condición de mujer, que se representen en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos o que las conductas se dirijan hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se le asignan a las mujeres, razones por las cuales se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja. En segundo término, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 259 de 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena, por medio de su representante suplente ante el Consejo Municipal 58 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en contra de Angélica Moya Marín, otrora candidata a la presidencia municipal del citado municipio y de la coalición Va por el Estado de México, por la presunta pinta de propaganda electoral en accidentes geográficos y en propiedad privada sin que medie permiso. Con base en los medios de convicción que obran en el sumario, se propone tener por acreditados los hechos motivo de la denuncia, mismos que conculcan la normativa electoral en ocasión de que los denunciados dejaron de observar las reglas sobre la colocación de propaganda electoral derivado de la pinta de propaganda electoral en accidentes geográficos y en propiedad privada sin que medie permiso. De lo anterior, en el proyecto de la cuenta se propone tener por acreditada la responsabilidad de Angélica Moya Marín en su calidad de candidata a presidenta municipal de Naucalpan, Estado de México, así como del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, al ser parte de la coalición Va por el Estado de México. Estos últimos, al revestir una calidad de garante respecto de los hechos perpetrados mediante la participación denominada culpa invigilando. En consecuencia, valorando los elementos indispensables para la individualización de la sanción, la ponente propone a este Pleno imponer a cada una de las partes infractoras una amonestación pública en términos de lo dispuesto en el artículo 471, fracciones 1 y 2, inciso A, del Código Electoral del Estado de México. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 294 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Juan Pablo Loredo Bautista, representante propietario ante la Junta Municipal Electoral de Cuautitlán Izcalli, del partido político Morena, para denunciar a la coalición Va por el Estado de México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, así como al entonces candidato por el Distrito Electoral Local 43, Francisco Brian Rojas Cano, la entonces candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Carla Leticia Fiesco García, por conductas que en su estima podrían constituir violación a los principios que rigen los procesos electorales y democráticos, derivado de la entrega de dádivas y violación a los lineamientos de propaganda biodegradable. Cabe señalar que la autoridad instructora determinó la decisión sobre las conductas denunciadas atribuibles a la autora candidata a diputada federal por el Distrito 7 de Cuautitlán Izcalli, por lo que ordenó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral. Respecto a los demás denunciados, se procedió a analizar las constancias que obran en el expediente, de las que no fue posible advertir la existencia de los eventos motivo de la denuncia, ya que del informe del monitoreo realizado al proceso electoral 2021, resultó que tanto la cabalgata atribuida al entonces candidato a diputado local del Distrito 43, ni el evento de la candidata a presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli se encontraron registrados ante el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Alternos, aunado a que el denunciado y la denunciada al rendir su contestación no reconocen los hechos ni la autoría del video denunciado difundido en Facebook, razones por las cuales es que se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la queja. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este preciso momento.
Al no existir intervenciones, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Jorge Muciño Escalona. A favor, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con los proyectos de la cuenta en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Es mi consulta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Con los proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 167 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la queja en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Por lo que corresponde al procedimiento especial sancionador 259 de 2021 se resuelve, primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando noveno de la presente resolución. Segundo, se impone una amonestación pública a Angélica Moya Marín, otrora candidata a la presidencia municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la coalición Va por el Estado de México, y a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando. Tercero, se vincula al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México para que publicite la presente resolución en los estados que ocupan las instalaciones del referido instituto. Asimismo, para que dé cumplimiento a la diligencia ordenada en términos de lo señalado en el considerando noveno de la presente resolución. Por lo que corresponde al procedimiento especial sancionador 294 de 2021 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la queja en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Un placer. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de Cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio de inconformidad 6 de 2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de la ciudadana María del Carmen Bravo Pedraza, en su calidad de representante propietaria, en contra de la entrega de la constancia de mayoría a la ciudadana María Elena Martínez Robles como presidenta municipal propietaria electa del municipio de Amanalco, Estado de México, para el periodo 2022-2024, porque en su consideración es inelegible, lo anterior derivado de su participación simultánea en dos procesos electorales internos. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio del partido actor, pues no se encuentra acreditada la participación de la presidenta municipal hoy electa en dos procesos internos en distintos institutos políticos de forma simultánea. Esto porque, en estima de la ponencia, no se encuentra aprobada la participación interna en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, ya que no se acredita del sumario que dicha ciudadana cumplimentara todos los pasos que fueron establecidos por el propio instituto político en su convocatoria para participar dentro de dicho proceso, pues se identificó que únicamente llegó hasta la etapa en que le fueron entregados de manera física los formatos para participar inicialmente. Sin embargo, no existió un acto manifiesto e inequívoco en el que la ciudadana presentara los documentos ahí referidos con su voluntad escrita para manifestar su intención de participación y la inminente aprobación de dicho instituto político mediante un dictamen como precandidata. En consecuencia, no existe contravención al párrafo tercero del artículo 241 del Código Electoral del Estado de México. En segundo término, doy cuenta con el juicio de inconformidad 52 de 2021, promovido por el partido político Morena, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de los ayuntamientos, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas realizadas por el 101 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Tezoyuca. Del estudio realizado, se advierte que el partido actor no identificó y particularizó, mediante hechos concretos, las casillas que solicita su nulidad respecto a la causal 7, por lo que los agravios son inoperantes. Los agravios relacionados con las fracciones 6, 9 y 12 se declaran infundados,
toda vez que no se acreditaron los extremos de las causales de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas, por lo que debe prevalecer el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, por lo que la ponencia propone declarar que se confirme en lo que fue motivo de controversia. A continuación de cuenta con el juicio de inconformidad 169 de 2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección para renovar el Ayuntamiento de Atenco 2022-2024, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría relativa. A consideración de la ponencia, y de acuerdo a las probanzas que obran en autos, los agravios hechos valer por el accionante se consideran infundados, toda vez que no se acreditaron los extremos de las causales de nulidad de votación recibida en las casillas hechas valer, estableciéndose en cada caso las razones que sustentan la calificativa del agravio, por lo que se propone confirmar los actos reclamados. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 266 de 2021, incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de Armando Navarrete López, candidato a presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México, y de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, Estado de México, por la vulneración a la normativa electoral sobre propaganda política electoral, derivado de la exposición de menores de edad en diversas publicaciones de la red social de Facebook. La ponencia tiene por acreditados los hechos denunciados, ya que de los medios de prueba que obran en autos se verifica la aparición de 6 menores de edad, los cuales pueden ser reconocidos plenamente en la propaganda electoral del presunto responsable y de los partidos políticos denunciados. En el proyecto se estima que no habrá medio de prueba alguno que acredite que a los menores de edad se les informó y tomó su opinión informada sobre el alcance de su participación en los mensajes electorales que se denuncian. Por tanto, los hechos denunciados trastocan la normativa electoral aplicable a la propaganda electoral y protección de los derechos de los menores que aparecen en la misma. En consecuencia, al tener por acreditada la responsabilidad de los denunciados, se propone que debe imponerse una amonestación pública a los sujetos denunciados. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 276 de 2021, iniciado por el Partido Acción Nacional, a través de César Cisneros Ruiz, en su carácter de representante propietario del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México 9, en Amecameca, Estado de México, en contra de Juan Bautista Morales Corral y el partido político Morena por culpa y vigilando, por presuntos actos anticipados de campaña, violación a las normas de propaganda político-electoral y a las normas de fiscalización por rebase del tope de gastos de pre-campaña, derivado de la difusión de propaganda en la red social de Facebook, pinta de bardas con propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, así como la colocación de una vinilona en la que se hace el llamamiento al voto fuera del tiempo permitido. La ponencia propone declarar la inexistencia de los actos anticipados de campaña, dado que en ella no existe referencia a un llamamiento al voto, ni se presenta alguna plataforma electoral. Respecto a la vinilona, en el proyecto se razona que si bien se advierte una expresa solicitud del voto de la ciudadanía por los candidatos de Morena, esta propaganda fue detectada durante el periodo de campaña electoral, es decir, en una temporalidad permitida por la ley para realizar manifestaciones de llamamiento al voto, por lo cual no puede considerarse constitutiva de una violación en materia electoral. Por lo que respecta a la propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, se considera que no existe violación a la normativa electoral, toda vez que la propaganda inserta en 3 pintados en puentes vehiculares no tiene las características de propaganda electoral, por lo que no se encuentra sujeta al cumplimiento de los estándares legales y reglamentarios de la normativa electoral vigente. En consecuencia, resulta válido concluir la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 286 de 2021, incoado con motivo de la queja interpuesta por el partido político Morena, a través de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 25 con sede en Cuautitlán Izcalli, del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del ciudadano Omar Tapia, medio informativo Cuestión de Polémica, Carla Leticia Fiesco García, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, por presuntas conductas irregulares consistentes en violaciones al desarrollo del debido proceso electoral, derivado de una publicación y nota informativa en la red social de Facebook, en fecha 3 de junio, periodo prohibido para realizar proselitismo. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción objeto de la denuncia,
relativa a la difusión de propaganda en etapa de veda electoral, ya que en estima de la ponencia, si bien se acreditó la existencia de la publicación y nota de información motivo de la queja, 3 días previos a la jornada electoral, del análisis del expediente no se advierte que su contenido colme los elementos material y personal, ambos necesarios para que se actualice la infracción a las disposiciones legales que limitan la difusión de propaganda proselitista en la etapa de reflexión previo a la elección. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 291 de 2021, con motivo de la queja incoada por Omar Millán Díaz, representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México en Tepoztlán, para denunciar a Everardo Pedro Vargas Reyes, otrora candidato a presidente municipal de Tepoztlán, y al partido Redes Sociales Progresistas que lo postuló, por la presunta violación a la normativa electoral derivado de la aparente colocación ilegal de una vinilona con propaganda electoral en equipamiento urbano. A consideración de la ponencia, se tiene por acreditada la existencia de la propaganda denunciada, así como de haberse verificado que la misma fue colocada en la parte superior de un puente peatonal ubicado en una de las avenidas principales del municipio de Tepoztlán. Sin embargo, la colocación de la propaganda denunciada se fijó en una estructura metálica construida y destinada específicamente para colocar publicidad, por lo que no se violenta la normativa electoral, ya que no se alteran las características del equipamiento al grado de que dañen la utilidad del puente peatonal o constituyan un elemento de riesgo para los ciudadanos, tampoco que perturbe el orden o la convivencia entre las fuerzas políticas contendientes. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias por la puntual cuenta, señor secretario general de acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, instruyo al secretario general de acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Son mi propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. En igual sentido, secretario. Gracias. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 6 de 2021 se resuelve único. Se confirma la entrega de la constancia de mayoría a la ciudadana María Elena Martínez Robles como presidenta municipal propietaria electa del municipio de Amanalco, Estado de México, para el periodo 2022-2024, llevada a cabo en fecha 10 de junio del presente año, como consecuencia de la conclusión de la sesión de cómputo municipal llevada a cabo por el Consejo Municipal número 7 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Amanalco. Por lo que respecta al juicio de inconformidad 52 de 2021, se resuelve único. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento realizada por el 101 Consejo Municipal con sede en Tezoyuca, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, encabezada por Edgar Uriel Morales Ávila. Por lo que corresponde al juicio de inconformidad 169 de 2021 se resuelve, primero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento del Consejo Municipal 11 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Atenco, Estado de México. Segundo, se confirman la declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del Consejo Municipal 11 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Atenco, Estado de México, y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas a favor de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza
Estado de México. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionador 266 de 2021 se resuelve: primero, se declara la existencia de la infracción objeto de la denuncia; segundo, se impone una amonestación pública a Armando Navarrete López y a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, Estado de México, ambas en términos del considerando octavo de la presente sentencia. En relación al procedimiento especial sancionador 276 de 2021 se resuelve: primero, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo. Segundo, se instruye al secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral informe del sentido de esta resolución a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, agregando copia certificada de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 286 de 2021 se resuelve: único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la queja conforme al considerando sexto de la presente sentencia. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador 291 de 2021 se resuelve: único, se declara la inexistencia de los hechos motivo de la denuncia. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 244 de 2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Armando Navarrete López, candidato a la presidencia municipal de Nicolás Romero, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, y el Ayuntamiento de Nicolás Romero, por la presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y programas sociales, actos anticipados de campaña, y en contra de los institutos políticos integrantes de dicha coalición por culpa invigilando. Esto, derivado de la difusión de propaganda a través de lonas, espectaculares, bardas y en la página oficial del ayuntamiento. En las constancias que obran en el expediente, se acreditó la existencia de 2 lonas, 7 espectaculares y 4 bardas con la propaganda denunciada. En principio, en el proyecto se propone analizar lo referente a la promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y de programas sociales. Respecto a la promoción personalizada, se tiene que los elementos personal y objetivo no se acreditan y se especifica que la frase "juntos armando el cambio" no representa una manifestación explícita e inequívoca de la solicitud de sufragio a favor o en contra de una persona, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, o de un partido político, o bien de la exposición de una plataforma electoral. El elemento temporal se tiene por colmado. Sin embargo, al haberse acreditado solo uno de los elementos, es insuficiente para que se actualice la promoción personalizada. En cuanto al uso indebido de recursos públicos y de programas sociales, en la consulta se precisa que de las pruebas que obran en el expediente, no hay elementos de los cuales sea posible advertir que se acrediten dichas infracciones. Sobre los actos anticipados de campaña, el proyecto propone su inexistencia al no acreditarse los elementos personales, temporal y subjetivo. Por lo que respecta a los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, tampoco es posible actualizar ninguna infracción. De ahí que se declare la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 285 de 2021, integrado con motivo de la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Ignacio Andrade Calderón, en su calidad de candidato independiente a la presidencia municipal de Cuautitlán, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña derivado de la difusión de propaganda en su favor en la citada demarcación municipal. En la consulta se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja. Si bien del análisis efectuado se actualizaron los elementos de la infracción denunciada, por cuanto hace a la difusión anticipada de propaganda electoral en 2 espectaculares, del caudal probatorio no se actualiza la responsabilidad aludida por el partido denunciante, al tenerse por acreditado el deslinde presentado por el probable infractor, por lo que resulta inviable determinar que Ignacio Andrade Calderón es responsable de la colocación de la propaganda denunciada. De ahí la inexistencia de la violación objeto de la queja. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 290 de 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena,
en contra de Carlos Gerardo González Rodríguez, el organismo público descentralizado denominado Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y los partidos integrantes de la coalición Va por el Estado de México por la presunta vulneración al artículo 134 constitucional y a las normas sobre la veda electoral. Lo anterior, porque en el programa AMX Noticias del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, el conductor y director de noticias, Carlos Gerardo González Rodríguez, en la transmisión en vivo del programa del día 6 de junio, al hablar del triunfo del mexicano Sergio Checo Pérez en el campeonato de la Fórmula 1, dijo, así como él va por México, todos deberíamos seguir su ejemplo, lo cual, a su consideración, vulnera la veda electoral y la promoción a la coalición Va por el Estado de México, generando inequidad en la contienda. De las constancias que obran en el expediente, se tiene por acreditadas las manifestaciones denunciadas por parte del conductor y director del programa AMX Noticias, en la transmisión en vivo el 6 de junio. A partir de lo constatado, en el proyecto se precisa que si bien el conductor es un servidor público, las expresiones vertidas fueron como comunicador de un programa de noticias que hizo cobertura a las elecciones 2021, esto es, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, información y comunicación. En este sentido, el programa y el conductor gozan de protección toda vez que la cobertura que se realizó en ese espacio comunicativo, en específico el día de la jornada electoral, contribuyó a dotar a la ciudadanía de información libre y plural en el contexto del proceso comicial. Aunado a que, al revisar las expresiones del conductor en su integridad y contexto, tampoco se advierte alguna referencia específica que busque incidir de alguna manera en la equidad de la contienda, toda vez que el conductor se refirió al triunfo del piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, en la carrera que se realizó el día 6 de junio y en la cual ganó un premio. En la consulta se precisa que si bien las manifestaciones del conductor fueron el día de la jornada electoral, tampoco implica que existiera una violación a la veda, porque se trató de un auténtico ejercicio comunicativo o periodístico del conductor del programa y del medio de comunicación, como parte de la cobertura al proceso electivo 2021. Por lo que se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario, por la cuenta precisa y puntual. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse de manifestarlo en este momento. Al no existir o advertirse intervención alguna, le solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Autorización. Magistrado Jorge Musillo Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. En mi consulta. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Suárez Bernal. A favor de los proyectos en sus términos que fueron presentados. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 244 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador 285 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 290 de 2021 se resuelve, primero, se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia. Segundo, comuníquese la sentencia y remítase copia certificada del expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que determinen lo que corresponda. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Si es tan amable, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 283 de 2021, iniciado con motivo de la vista ordenada por este tribunal al Instituto Electoral del Estado de México, al resolver el expediente identificado con la clave JDCL, /419, /2021,
mediante el cual se tuvo conocimiento de hechos narrados por Alma Yarit Chávez Castillo, en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Temamatla, Estado de México, en contra de diversos integrantes del Cabildo y secretario del Ayuntamiento mencionado, que podrían constituir violencia política en razón de género. Del análisis de las constancias que obran en autos, a juicio de este órgano jurisdiccional, la conducta denunciada no actualiza los 5 elementos que configuran la infracción relativa a violencia política de género. Se afirma lo anterior a partir de que no se desprende algún elemento de prueba que permita advertir que la decisión adoptada por el Cabildo, consistente en no aprobar la reincorporación de la quejosa en el cargo de síndica municipal, obedezca a su mera condición de ser mujer. En ese sentido, se propone declarar la inexistencia de la violación denunciada. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 303 de 2021, incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el partido político Morena en contra de Marco Antonio Rodríguez Hurtado, candidato a presidente municipal de Tlalnepantla de Base, Estado de México, y de la coalición Va por el Estado de México, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por la supuesta vulneración a las normas sobre propaganda política electoral. Se propone declarar la existencia de las violaciones objeto de la denuncia, pues se acreditó que la propaganda adelantada alusiva a los sujetos denunciados, con carácter electoral, fue colocada en elementos del equipamiento carretero, tales como taludes, así como inmuebles de organismos descentralizados, como el INS, con lo que se vulneró lo previsto en el Código Electoral del Estado de México. En consecuencia, se propone imponer como sanciones sendas amonestaciones públicas tanto al ciudadano Marco Antonio Rodríguez Hurtado, antes candidato a presidente municipal de Tlalnepantla de Base, Estado de México, así como a los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, quienes en su momento lo postularon en los términos que se explican en la propuesta. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 308 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Jesús Adán Gordo Ramírez, a su carácter de representante propietario del partido político Morena, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de Susete La O. Bello, suplente de subdirector regional de Educación Básica en Tlacomulco, por la presunta vulneración al artículo 465, fracción 3, del Código Electoral del Estado de México, derivado de la promoción del voto en favor de diversos candidatos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, dentro de la oficina pública en jornada laboral. En el proyecto que se somete a su consideración, se concluye que si bien se acreditó la existencia del video referido por parte de la quejosa, ello es insuficiente para constatar los hechos denunciados, pues del análisis de la certificación del video se advierte que no fue posible acreditar quiénes intervinieron en él, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su grabación, tal y como se explica en el proyecto. Con base en las razones mencionadas, es que se propone declarar la inexistencia de los hechos objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración precisamente estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse indicarlo en este momento. Al no advertirse ni existir intervenciones, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muñoz Calona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con las propuestas, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. A favor de las propuestas. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Es mi respetuosa consulta a este pleno formulada. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 283 de 2021 se resuelve único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 303 de 2021 se resuelve único, se acreditan las infracciones atribuidas al antes candidato a presidente municipal de Tlalnepantla de Base, Estado de México, ciudadano Marco Antonio Rodríguez Hurtado, y a los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la coalición Va por el Estado de México, a quien lo postuló, por lo que se les impone una amonestación pública en términos de la presente ejecutoria.
Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 308 de 2021, se resuelve único. Se declara la inexistencia de los hechos objeto de la denuncia. Un placer. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de Cuenta Conjunta por ponencia de los expedientes en los que se propone el desechamiento de los medios de impugnación. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el expediente turnado a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador en el juicio ciudadano local 495 de 2021, promovido por Enrique Villa Contreras, a fin de impugnar la resolución del 9 de agosto de 2021 de la Comisión Electoral del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México. La ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación, ya que el actor pretende controvertir un proceso de elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el cual este tribunal no tiene competencia, ello debido a que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tutela el derecho político electoral para la elección de representantes que han de ejercer el poder público, esto es, el poder ejecutivo y legislativo, así como de los integrantes de los ayuntamientos, y no en un proceso como el que el actor pretende impugnar. De ahí que la propuesta sea el desechamiento ante la falta de competencia de este órgano jurisdiccional. Enseguida doy cuenta con los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Mociño Escarona. En primer término, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 463 de 2021, así como de los juicios de inconformidad 9, 110 y 207 de 2021. En el juicio ciudadano local 463, así como en los juicios de inconformidad 9 y 207, fueron interpuestos por ciudadanos por su propio derecho en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo municipal de la elección de miembros de los ayuntamientos de Tonanitla, Chalco de Díaz Covarrubias y Otumba, realizados por los consejos municipales con sede en los ayuntamientos citados. A consideración de la ponencia, se configuran las hipótesis de improcedencia relativas a la falta de interés jurídico y extemporaneidad en la presentación de las demandas. Ello, en atención a que en el caso del juicio ciudadano 463 y los juicios de inconformidad 9 y 207 fueron presentados por ciudadanos que no participaron como candidatos en las elecciones de miembros de los ayuntamientos de Tonanitla, Chalco de Díaz Covarrubias y Otumba. Además, se estima que fueron presentados de manera extemporánea porque, como se especifica en cada proyecto, los medios de impugnación fueron promovidos en fechas posteriores a los 4 días que se tenían para interponerlos, después de que los actos impugnados fueron emitidos por las autoridades responsables. Por cuanto hacia el juicio de inconformidad 110 de 2021, fue interpuesto por el partido Fuerza por México, la ponencia propone su desechamiento del medio de impugnación, derivado de la presentación extemporánea de la demanda, dado que ésta fue presentada ante autoridad diversa a la responsable, y el día que ésta la recibió ya habían transcurrido los 4 días establecidos en el código para ello. A continuación, doy cuenta con los juicios ciudadanos 493 y 494 de 2021, interpuestos por Ricardo Rivera Escalona y otros, en contra del órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática por la omisión de resolver las quejas reencausadas por acuerdos plenarios emitidos por el Tribunal Electoral del Estado de México el 23 de julio del año en curso. Por tanto, la ponencia propone desechar de plano las demandas debido a la falta de materia para resolver. Ello en términos de la causal de improcedencia contenida en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que ha sido alcanzada la pretensión de la parte actora, y ya que el órgano responsable intrapartidario acredita que ha emitido las resoluciones en las quejas interpuestas por los enjuiciantes. A continuación doy cuenta con los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Vázquez Fuentes. Doy cuenta con el juicio ciudadano local 474 de 2021, promovido por Elvia Adriana Ortega Yandete, en su carácter de candidata regidora por el Partido Acción Nacional, en contra de la designación de regidurías por el principio de representación proporcional para el Ayuntamiento de Zumpango, realizada por el Consejo Municipal 121, con sede en el citado municipio. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda al haberse presentado de manera extemporánea, ya que el acuerdo objeto de la impugnación fue aprobado el 10 de junio del presente año, por lo que el plazo legal para controvertirlo transcurrió del 11 al 14 de junio. Por tanto,
Si la presentación de la demanda ocurrió el 16 de julio del año en curso, resulta evidente que su presentación es extemporánea. Asimismo, doy cuenta con el juicio de inconformidad 182 de 2021, promovido por el partido político Fuerza por México, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Nopaltepec, Estado de México. En el proyecto se propone el desechamiento del medio de impugnación, en virtud de la extemporaneidad del mismo, ya que el cómputo municipal concluyó el 9 de junio. Por tanto, el plazo de 4 días para controvertirlo transcurrió del 10 al 13 de junio, y toda vez que la demanda se promovió el 14 siguiente ante la oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México, es inconcluso, su presentación deviene extemporánea. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervenciones, solicito al secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Por su autorización. Magistrado Jorge Muñoz Calona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de los desechamientos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los desechamientos. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios de la cuenta se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Un placer. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, se da por concluida la presente sesión bajo la modalidad de videoconferencia. Muchas gracias. Se levanta la sesión.